Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación, el podcast de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una figura de referencia indiscutible en el mundo de las comunicaciones en España. Tenemos con nosotros a Lucía Carballeda, actualmente Co-General Manager y Head of Reputation en Edelman Spain. Lucía ha labrado una carrera brillante en el ámbito de la comunicación y la gestión de la reputación corporativa. Con más de 20 años dedicada al sector de la comunicación y 16 de ellos en Edelman, su profundo conocimiento en gestión de crisis, formación de portavoces y comunicación estratégica ha sido fundamental para el éxito de numerosas organizaciones en momentos críticos y la construcción de una reputación sólida. Lucía cuenta con una sólida formación académica que respalda su experiencia en el campo. Obtuvo su licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Pontificia de Salamanca, complementada con un máster en comunicación de la Wright State University y un programa ejecutivo en el IS Business School, que le han permitido fortalecer su rol en el ámbito empresarial y comunicativo. Con un enfoque centrado en la excelencia y la innovación, Lucía Carballeda se ha convertido en una figura destacada en el campo de la comunicación. Hoy nos brinda la oportunidad de adentrarnos en su trayectoria profesional, compartir su visión sobre la gestión de la confianza y la reputación corporativa y profundizar en los aprendizajes adquiridos en la última edición del Edelman Trust Barometer, un informe que todo profesional de la gestión de intangibles debe conocer, porque es el estudio de referencia sobre el estado de la confianza hacia las instituciones en todo el mundo. Este año ha cumplido 24 ediciones y es una fuente clave para entender cuáles son los drivers o palancas clave sobre las que se ha de trabajar para fortalecer la confianza. Bienvenida, Lucía. Es un honor tenerte aquí y poder aprender de tu experiencia y conocimientos. Bueno, Lucía, bienvenida a nuestro podcast y a nuestras oficinas, a Corporate Excellence, para hoy poder debatir un poco, conversar sobre temas claves para la gestión empresarial. Estamos en nuestras oficinas, así que si entra algún ruido o algún ajuste, bueno, pues que sepamos todos que estamos aquí grabando desde el centro de Madrid, en las oficinas de Corporate. Nada, encantada de estar aquí. Gracias por invitarnos y bueno, cualquier ruido lo perdono porque adoro el barrio de Chamberí y encantada de estar aquí contigo, Clara. Pues me hace muy muy feliz tenerte contigo, tenerte hoy con nosotros aquí y hablar, ¿no? Hablar sobre la gestión empresarial, sobre temas claves, ¿no? Desde tu visión y tu gran experiencia. Y uno de los grandes temas, ¿no?, que has venido trabajando en los últimos años ha sido la confianza. De hecho, el estudio, el Trust Barometer, vuestro estudio estrella, ha cumplido 24 ediciones y ha sido el leitmotiv también del encuentro de Davos de este año, de este 2024. ¿Por qué consideras que la confianza es un tema tan relevante para la gestión empresarial y al que deberíamos de prestar tanta atención? Bueno, es una pregunta muy abierta, ¿no? Y sí que me gustaría lanzar algunas ideas e intentar, bueno, pues ser un poco concreta para que nos dé tiempo a la conversación. Bueno, Edelman empezó a estudiar la confianza en el año 2000, hace 24 años, y bueno, yo todavía estaba en la universidad, pero era el momento de los movimientos antiglobalización, ¿no? De la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Seattle y todo lo que estaba pasando allí, ¿no? Imagínate la importancia que tenía la confianza en un momento tan crítico, ¿no?, para el mundo y cómo estamos ahora, ¿no?, 24 años después, y ahí retomo un poco con Davos, ¿no? Al final Edelman entendió que era importante analizar la confianza porque es la base de cualquier relación entre instituciones, gobiernos, sociedades, países, públicos en general, ¿no? Y volviendo a Davos, ¿no?, 24 años después, creo que el tema principal era reconstruyendo la confianza en el futuro, ¿no? Creo que todos los que nos seguís a Corporate o a Edelman sabéis que la confianza es precisamente ese intangible crítico para la evolución y para la construcción del futuro. Y bueno, sí que he leído, ¿no?, muchas de las conclusiones de Davos, y hay algunas que me parece que están, muchas, ¿no?, que están en plena consonancia con todo lo que va tratando el Trust Barometer año a año. Sabéis que Richard Edelman presenta precisamente en Davos el informe todos los años y hay ideas que me parecen fundamentales y que las tratamos mucho con vosotros, ¿no? Una de ellas es la importancia de la colaboración y la cooperación, que tanto se está hablando actualmente para afrontar esta década de incertidumbre, de pesimismo, de grandes cambios, ¿no? Y de esto yo creo que vamos a hablar hoy mucho, ¿no? Y luego otro tema que me parece fundamental y que comentó Ursula von der Leyen, ¿no?, la presidenta de la Comisión en Davos, es que más allá de las guerras, del cambio climático y de los conflictos, ¿no?, que el mundo se enfrenta a dos grandes problemas, que son el de la desinformación y el de la polarización. Y sabéis que es un tema que en el Trust Barometer llevamos estudiando
desde 2018-2017, y cómo esto posiblemente es uno de los mayores riesgos que están afectando a la confianza. Y bueno, podría seguir hablando de estos temas, pero si quieres avanzamos, porque yo creo que son temas que están muy interrelacionados. Entonces, la confianza, fundamental para construir futuro, y más en un contexto tan cambiante, ¿no?, como este. Y en relación a estos temas que estabas ya introduciendo, ¿no?, y desde tu rol como responsable de una de las principales agencias y consultoras de comunicación, ¿cuáles son esos grandes retos, si tuviésemos que resumirlo, muchos retos que tienen las grandes compañías pues para liderar con éxito en este entorno, ¿no?, que decías, de incertidumbre, cambio constante, que se ha incluso definido como policrisis, permacrisis, ¿no?, en la que estamos inmersos? Bueno, yo creo que las grandes compañías, bueno, tendrán muchos retos, ¿no?, y cada una sabrá el suyo, pero desde nuestra visión, ¿no?, y lo que aquí tratamos con vosotros siempre, generar un capital de confianza. Generar un capital de confianza es muy importante, ¿no?, y es un reto. Nosotros, sabes que llevamos 24 años analizando la confianza y también medimos muchos aspectos relacionados con la confianza, ¿no?, y tenemos muy identificado que generar un capital de confianza es importante, obviamente, para que los stakeholders compren un producto, si tú quieres, pero es muy importante para aumentar la consideración hacia una compañía, ¿no?, y esto está cuantificado, ¿no? Es muy importante para ofrecer datos a una compañía, ¿no?, cuando una compañía pide datos, para generar muchas relaciones con respecto a una compañía, pero sobre todo es importante para algo que a nosotros nos parece fundamental, que es para generar como resiliencia, ¿no?, para dar esa opción a equivocarse a las empresas, ¿no? Se multiplica, tengo aquí el dato, se multiplica por 8 la capacidad de resiliencia o la capacidad de perdonar, por así decirlo, a una empresa. Y a mí esto me parece muy importante porque precisamente ahora vivimos en este mundo que te dices de permacrisis, ¿no?, de cambios constantes. Y las empresas muchas veces tienen que tomar decisiones más o menos adecuadas, más o menos comprendidas, ¿no? Entonces, generar ese capital de confianza para que tus stakeholders te acompañen en tus decisiones me parece fundamental. Y luego yo creo que ese capital de confianza no es solo algo útil para las compañías en una era de desinformación, que es la gran complejidad a la que nos estamos enfrentando ahora, sino que a las compañías se les exige tener un rol de responsabilidad en la generación de confianza en un contexto, ¿no? Cómo las compañías, y lo estamos hablando siempre con vosotros, cómo las compañías tienen ese rol de hablar de los temas que importan, de tener un rol activo en los grandes retos de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es un rol de generar capital de confianza y generar confianza en el entorno y en el contexto, que es la gran exigencia y la gran responsabilidad de las empresas. De hecho, Lucía, en los resultados de esta edición y por 4º año consecutivo, las empresas son las instituciones en las que más se confía, ¿no?, o que mayor confianza generan frente a otras instituciones. ¿Qué crees que están haciendo las compañías o qué está contribuyendo, ¿no?, a que realmente pues, puedan avanzar o liderar un poco el ranking de generación de confianza? Este año las compañías, o sea, ya venimos años viendo cómo las compañías van avanzando en esas posiciones de confianza, pero este año la verdad es que ha sido un año tremendamente positivo para las empresas a nivel global, pero ahora te hablo de datos de España, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas han crecido 7 puntos en confianza, y esto, un informe interanual, pues es mucho, ¿no? Es una subida muy importante. Ahora mismo las empresas son la institución en la que más se confía en España para que hagan lo correcto, ¿no? Vemos como hace 10 años pues las empresas estaban en niveles de 30, o el gobierno que ahora está en 36 estaba en niveles de 19. En general hay un avance en la confianza, pero las empresas han crecido mucho y son datos muy consistentes, los preguntemos como los preguntemos, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho quizá, o cuáles son algunas de las causas que pueden explicar por qué las empresas han crecido tanto? Bueno, sabéis que analizamos la confianza en torno a 2 variables, ¿no?, la ética y la competencial. Las empresas este año vuelven al cuadrante mágico, ¿no?, al cuadrante en el que eres considerado una institución ética y además competente. Competente es tener la habilidad para desarrollar proyectos, ¿no?, para hacer cosas. Y en la ética, desde el año 2020, desde el COVID, las empresas han pasado de no ser consideradas éticas a cada año ser más éticas. Pues ¿por qué?
porque han tomado un rol, es lo que hablábamos antes, ¿no? Clara, han tomado un rol mucho más relevante en muchos aspectos, ¿no? Y tiene mucho que ver, yo creo, con el rol que tienen las empresas en la transición en general en cualquier sector. Tú piensas en el sector de la banca, en el sector de la energía, en el sector del gran consumo, son sectores que están transicionando tanto y estamos viviendo un mundo de tantos cambios, ¿no? Incluso con la inteligencia artificial, que las empresas se posicionan. Y cuando te posicionas en retos como el cambio climático, como la guerra de Ucrania, como cualquier tipo de conflicto, también estás demostrando una ética, ¿no? Y una transparencia. Y las empresas lo han sabido ver. Y si me permites, siempre tengo esta reflexión de por qué las empresas sí que tienen esto, ¿no? Y sí que han sabido ver esto, pero a lo mejor otras instituciones, nosotros hablamos mucho con ONGs y creo que las ONGs pues, son la institución que lleva a cabo proyectos de gran calado por excelencia, ¿no? Al final, las ONGs, las medidas que toman, ¿no? Los proyectos que desarrollan son vitales para la humanidad y tienen un nivel de confianza alto, pero no tan alto, ¿no? Como las empresas. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho con el poder de la comunicación. Y creo que las empresas están sabiendo comunicar, están sabiendo llegar a los stakeholders de manera individual y con mensajes interesantes. De esto seguro que podemos hablar hoy mucho más, pero creo que hay ese poder también de la comunicación que creo que es relevante también a la hora de generar confianza. Y en este binomio, ¿no? Entre saber hacer, ¿no? Toda la parte de competencia y toda la parte también de ética, de integridad, la confianza y la comunicación, ¿no? en este entorno, ¿no? ¿Cómo mejorar la percepción de la gran empresa? ¿Cuál es tu rol? O sea, ya nos has avanzado algunas ideas fuerza, ¿no? Del posicionamiento ante los grandes temas de interés general o utilizar la comunicación para poner en valor su rol o sus ejes de contribución, pero ¿cuál sería tu visión sobre cuál debería ser el papel o cómo avanzar? A ver, es una pregunta verdaderamente complicada, ¿no? Pero yo diría que, insisto, ¿no? Yo creo que al final para generar confianza hay que generar acción. La acción genera confianza, ¿no? Esto es fundamental. Y las empresas tienen que seguir generando acciones concretas para la mejora social y la mejora de unos problemas que vemos siempre en el Transbarómetro, que es la desigualdad, ¿no? Y es uno de los roles fundamentales que tienen las empresas. Pero sí que creo que tiene mucho que ver esa percepción, porque estamos hablando también de una percepción social con la labor de comunicación, ¿no? Cómo las empresas son capaces de dar cabida a nuevas voces para llegar a los stakeholders, cómo son capaces de utilizar correctamente los canales, porque tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo de constante crisis y cambio, pero en un mundo de una cantidad de plataformas y una cantidad de inputs en los que es muy difícil llegar con tu mensaje y hacer saber lo que estás haciendo. Y para generar percepción no solo hay que hacer, sino que hay que saber, hay que hacer que los demás entiendan lo que estás haciendo, ¿no? Y al final lo que creemos es que hay que ganarse la atención de la gente, no demandarla, ¿no? Y para ganarse la atención de la gente hay que gestionar muy bien la comunicación, y las empresas tienen que hablar de lo que verdaderamente importa. Y no solo de lo que les importa a ellas. Y lo vemos en el TRAS, 6 de cada 10 quieren que los líderes hablen de temas relacionados con lo que importa. Y a la gente lo que le importa es la economía, le importa el empleo, le importan ciertos temas, no solamente cómo le está yendo a una compañía, ¿no? Entonces yo creo que eso serían algunas de las claves, ¿no? Para mejorar en ese aspecto. Y profundizando en algunos datos de este año, en el caso del Edelman Transbarómetro para España, sí veíamos el crecimiento significativo en confianza de algunos sectores que tradicionalmente han estado a la cola del ranking de generación de confianza, como puede ser el energético o el financiero. ¿Qué ejemplos concretos, cuando hablábamos de ejemplos concretos de empresas avanzando en esta línea, ¿no? para cambiar un poco su percepción, qué están haciendo que podríamos compartir o qué insight te podrías ofrecernos? Pues yo no sé si voy a mencionar ninguna compañía concreta, porque claro, al final mencionas una y te dejas otra y no sabes muy bien por qué. Llaman la atención muchas cosas de este año en el Transbarómetro, ¿no? Llaman la atención que en general todos los sectores aumentan su confianza, algunos disminuyen, como por ejemplo el sanitario, el tecnológico, pero 3 o un punto no es tampoco tan relevante. Son sectores que están en una encrucijada. Pero me llama mucho también la atención el aumento de 11 puntos del sector energético, que es
para un estudio interanual muchísimo, y el aumento de la banca en 7 puntos, ¿no? El de la banca normalmente se explica también porque la confianza aumenta cuando la situación económica es más favorable. Pero es verdad que la banca también está haciendo un hincapié muy importante en un relato, ¿no? También de no solo en hacer, sino en contar los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Yo creo que las grandes empresas en España están saliendo a la palestra y están explicando sin ningún tipo de pudor qué hacen con los resultados económicos, cómo invierten, cómo están aportando pues inversión y dinero, ¿no? Y la banca es uno de ellos, ¿no? Están moviendo la economía en España y están intentando explicar a qué se dedica, ¿no? Yo quiero pensar que es un relato que cala. Y en el sector energético creo que hay voces comunes que se están uniendo y hay campañas que no quiero mencionar ahora, pero son campañas muy relevantes de awareness que yo creo que están llenas de datos, de realidad y de optimismo. Y yo creo que el optimismo también cala, y al mismo tiempo también el sector energético creo yo que se puede estar viendo beneficiado por la gran confianza que hay en las energías renovables, ¿no? Y el sector energético lleva muchos años en un relato de crítica y transición, y ahora creo que está en un relato más basado en la acción, no solamente es hablar, sino basado en la acción de hechos concretos, con un relato muy unificado y muy atractivo, que creo que al final es la mejor manera de llegar a la gente, ¿no? Pero bueno, son algunas de las ideas que hablamos con vosotros en el encuentro peer-to-peer y que me resultó muy útil además. No, totalmente de acuerdo. Pareciera que al final en la fórmula de la reputación hay que hacerlo muy bien, muy relevante en el hacer, hay que ser excelentes, pero también necesitamos de la comunicación para aflorar realmente el relato y impulsar comportamientos, ¿no? Y esto de alguna manera también pone en valor la función que tenemos los responsables de comunicación y responsables de intangibles en las organizaciones, ¿no? De ayudar de alguna manera a nuestras compañías a avanzar en su relato, ¿no? Pero me parecía muy interesante esta idea que comentabas de optimismo, ¿no? Y de futuro, porque en otra investigación que hemos hecho también desde Corporate sobre el rol de la gran empresa, veíamos un poco la necesidad que tiene el ciudadano de ver a la empresa como fuerza de bien y también como de proporcionar un futuro ilusionante de optimismo, ¿no? Y creo que son ejes o palancas para hacernos avanzar de alguna manera, ¿no? Sí, si me permites, es que yo creo que ese es el rol de las empresas. O sea, a la gente, si tú vas a la encuesta del CIS, tú ya ves lo que le preocupa a la gente, ¿no? Entonces, al final, uno deposita también en la empresa mucha confianza para resolver grandes problemas, ¿no?, que tenemos. Y creo que ese rol es muy importante y basado en la excelencia y en la transparencia. Bueno, pues siguiendo y profundizando en más ideas, ¿no? Porque es cierto que, como comentabas, que el Trustbarometer pues, te proporciona muchos datos y también toda vuestra experiencia y análisis, ¿no?, de tendencias. Pero veíamos este año también como una de las grandes ideas fuerza la relación de confianza que existe en positivo, ¿no?, entre el empleado y su propia compañía. ¿Qué oportunidades ves ahí que habría que aprovechar para fortalecer esa relación? Infinitas, o sea, veo infinitas oportunidades. La confianza en el empleador sigue creciendo, 5 puntos, todos los datos de este año son muy consistentes, la confianza en mi CEO, 11 puntos. En general, esto es una obviedad, pero la confianza se basa también en las relaciones de cercanía y además cuando hay un contexto de desinformación donde no sabes dónde está la verdad, confías en lo cercano, ¿no? Y esto es muy importante. Y por otra parte ya avanzo otros temas del Trustbarometer, ¿no? Como por ejemplo 2 aspectos fundamentales. Uno es el de la dispersión de la autoridad, saber cómo personas como yo, en este caso los empleados, son una voz autorizada para hablar de temas concretos. Y luego avanzo el tema de la innovación, ¿no? Al final la gente quiere dar voz a la ciencia. Y al final las empresas, cuando hablen de innovación, tienen científicos, tienen desarrolladores dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a usar ese poder del empleado, ¿no? Pues el empleado puede ser uno de los embajadores más creíbles de tu marca, porque tiene la legitimidad, tiene la autoridad, pero para eso tú tienes que hacer un ejercicio interno en el que los empleados tienen que confiar en ti y tienen que tener ese advocacy y ese orgullo de pertenencia para representar a su empresa, ¿no? Y te podría citar, aunque no quiero decir nombres, muchísimas campañas que estamos viendo de grandes compañías que están utilizando, y no en un sentido peyorativo, sino valiéndose de los empleados como embajadores de las marcas y como esa manera de cómo podemos llegar más a la gente. Yo creo que ahí los empleados, bueno, son una de las claves y cada vez lo van a ser muchísimo más.
Esto de alguna manera pues aflora la relevancia tan importante de las áreas de cultura corporativa, comunicación interna, para activar de alguna manera el propósito de la compañía y también esa capacidad de advocacy, de utilizar a los empleados como agentes de comunicación. Y yo creo que es algo que se va a duplicar y a triplicar en este año, en el siguiente, que va a haber mucho más que ver y mucho más que contar, y proyectos muy interesantes. Pues junto a esto también estabas ahora ya adelantándote otro tema que quería profundizar contigo, porque una de las grandes novedades que hemos visto este año es que presentáis la innovación como una palanca clave para construir confianza, ¿no? Y la gran oportunidad que tiene la empresa para utilizar la innovación como ese espacio para fortalecer esa percepción o demostrar realmente su contribución. ¿Cómo ves esa relación entre innovación y confianza? ¿Cómo avanzar ahí? Creo que ha sido uno de los grandes hallazgos de este año, realmente interesantes. Por una parte, tú lo has mencionado, ¿no? La confianza es fundamental para generar innovación, una licencia para innovar, para que los inversores inviertan en proyectos, para que los empleados los desarrollen, para que la sociedad pruebe proyectos innovadores, ¿no? Entonces ahí hay varios titulares, ¿no? Por una parte, la importancia de confiar en cómo se gestiona la innovación. Yo creo que estamos poniendo mucho foco en las innovaciones y qué va a pasar con esas innovaciones, pero para confiar en esas innovaciones nosotros hemos descubierto que es importante confiar en cómo se están gestionando, no solo en la innovación en sí, quién lo está haciendo, cómo se está haciendo, qué impacto va a tener, ¿no? Y ahí tiene que haber muchísimo discurso, ¿no? Y tiene que haber soluciones muy concretas. Una de ellas es que a las empresas se les presupone la mayor confianza para introducir las innovaciones. Y esto es obvio, el rol de las empresas es el de generar y poner en el mercado las innovaciones, ¿no? Pero aparte tenemos que estar seguros de que la ciencia está detrás y hay un poder importantísimo en la regulación. Se ve claramente que cuando hay una regulación correcta la gente confía en esa gestión, por lo tanto mi nivel de aceptación de esa innovación es mayor. Por lo tanto, cada institución tiene un rol y aprovecho para ver este pantallazo que es muy interesante. Las empresas tienen el rol de hacer accesible la innovación, las ONGs ayudar a los vulnerables, el gobierno asegurar que no nos quedamos atrás, asegurar que se invierte en innovación, y los medios de comunicación comunicar las ventajas y las desventajas de la innovación de una manera responsable. Digamos que cada institución tiene un rol en este funcionamiento correcto, ¿no? Pero hay uno común a todas, que es el de comunicar correctamente qué es lo que estamos haciendo y cómo se está gestionando esa innovación. Y una de las claves fundamentales, y vuelvo a Davos, es la colaboración. Y ahí el gobierno y la empresa, los españoles piden que el gobierno y la empresa colaboren para gestionar la innovación 22 puntos más que hace 10 años cuando hicimos la misma pregunta, ¿no? Así que estamos condenados a entendernos, aunque cada uno tiene su rol específico. Pero bueno, es un tema interesantísimo este año, el de la innovación. Totalmente de acuerdo. Innovación, colaboración público-privada para avanzar. Y siguiendo un poco la conversación, ¿no? Porque este año en concreto, cada 2 años en Corporate Excellence celebramos un congreso de innovación en métricas y medición de intangibles. Al final lo que queremos es ayudar a las compañías y a los profesionales a entender muy bien pues cuáles son los grandes modelos para medir los intangibles, que cada vez son más tangibles que nunca, y ver las últimas novedades, ¿no? y en el mercado. Y en este sentido, en concreto, que lo vamos a celebrar en esta edición, siempre es los años pares, este año será el 19 de septiembre del 2024, vosotros también vais a estar presentes y vais a presentar vuestro Edelman Trust Management, o ETM por sus siglas en inglés, ¿no? El ETM, si lo podemos llamar en español. Vale. Pues podrías contarnos brevemente qué es y si algún insight. Sabemos que lo vamos a lanzar ahí, que lo vamos a contar, pero bueno, algún tema que podamos un poco compartir con la audiencia. Sí, sin duda. Bueno, para empezar, encantados de estar con vosotros en el Congreso de Métricas, y sobre todo estará Edelman, pero estarán nuestros compañeros de DXI, Data for Intelligence, que es nuestra área de data, ¿no? Y de intelligence dentro de Edelman, y en España hemos hecho un esfuerzo muy grande en tener un equipo muy relevante en este área. Entonces, bueno, el ETM es un modelo de medición de la confianza. Hay compañías en Edelman, en EMEA, hay algunos proyectos que hemos hecho en España que están midiendo la confianza como un intangible más a la hora de la toma de decisiones, complementado con otras mediciones que tienen. Porque es muy interesante, ya hemos hablado, ¿no? Porque la confianza es importante y hay datos que demuestran cómo favorece, ¿no? al negocio. El ETM es un estudio que tiene una parte fija y una parte variable. En la parte fija medimos 2 cosas fundamentalmente.
el Net Trust Score, que para los que conozcáis es como un Net Promoter Score, donde preguntamos cuánto confiamos en una compañía para que haga lo correcto, se restan las posiciones más bajas a las posiciones más elevadas y da un dato. Y luego nosotros analizamos la confianza en torno a los 5 atributos que consideramos claves a la hora de medir la confianza, que son la habilidad, como hemos venido hablando en la conversación, la fiabilidad, la honestidad, la integridad y luego una dimensión que nosotros llamamos el self, que es fundamental en la confianza y que lo hace muy distinto a otras mediciones. ¿Por qué? Porque así como la reputación puede estar más basada en un constructo social, ¿no?, sobre la percepción que hay sobre una empresa, la confianza profundiza un poco más. La confianza tiene que ver ya con la relación entre empresa y persona, cómo esto que hace la empresa encaja en lo que yo opino, siento, en mis valores también, ¿no? Entonces, se analizan esas 5 dimensiones de manera fija y luego de manera muy flexible. Cada compañía es un mundo y se van bajando atributos y variables importantes en la estrategia de esa compañía y que nosotros consideramos importantes a la hora de generar confianza, ¿no? Entonces es una medición que además se permite hacer a lo largo del tiempo y comparar y también con otros pares. Y bueno, creo que es un modelo muy interesante y bueno, yo creo dejo ya a los expertos que hablen de él y encantados de estar en el congreso con vosotros. Pero va a haber muchos temas de medición y de herramientas tecnológicas muy importantes a partir de ahora en Edelman y va a estar bastante apasionante. Bueno, sin duda, estamos deseando saber un poco más. Esto ha sido un tráiler pequeñito, sí, y seguiremos profundizando en el Congreso de Innovación de esta edición, con muchas ganas de avanzar y de ver ahí temas importantes y sobre todo ayudar a la profesión y a las empresas a tener métricas y modelos que les ayuden a tomar, como bien dices, mejores decisiones, ¿no? Bueno, y ahora ya cambiando un poco, queríamos preguntarte cosas más sobre Lucía, ¿no? Estupendo. Y queríamos saber más sobre ti. ¿Cuál sería el mayor reto que has tenido a lo largo de estos últimos años en Edelman, 16 años, al frente de la compañía? Bueno, cuando estás en una compañía como Edelman, pues los retos son diarios, porque es una compañía muy global, es una compañía verdaderamente internacional. Y bueno, pues he afrontado muchos retos de proyectos muy complejos, proyectos de la mano de gente muy talentosa de toda la red, muchos viajes, bueno, muchos proyectos que casi se hacen por primera vez y bueno, pues siempre creo que es permanentemente estar fuera de la famosa zona de confort. Pero sin duda el gran reto llegó hace 4 años, cuando nos propusieron a mi compañero Pelayo Alonso y a mí pues coliderar la empresa y evolucionar muchísimo lo que estábamos haciendo en Edelman, ¿no? Con esa visión que hablábamos de cómo queremos entender la comunicación con los retos hoy, con los datos, con la estrategia, con la creatividad, con la parte digital y cómo al final es un cambio muy importante a Edelman pues, a nivel negocio, duplicando el negocio, duplicando el número de personas, pero sobre todo muy basado en el cambio de talento, ¿no? Y al final me quedo con eso, siempre me he sentido muy apoyada en la empresa ante retos como este, pero la clave es el talento que tú tienes interno para cambiar y el talento que tiene Edelman a nivel global, que a mí es que no me deja de sorprender día a día, la verdad. Ese sería el gran reto. Y lo has introducido un poco, pero ¿cómo es esto de coliderar, ¿no? Una organización a medias con Pelayo Alonso? Para quien no lo sepa, pues Lucía desde hace 4 años colidera junto a Pelayo Alonso pues Edelman España, ¿no? Cuéntanos ventajas y beneficios pues de estas dos, de tener una doble mirada en el proceso de toma de decisiones y cómo es tener 2 cabezas, ¿no? Bueno, pues para coliderar es fundamental una cosa que es importante en Edelman, que es la confianza. Porque para coliderar hay que confiar. Entonces, yo estoy encantada coliderando Edelman. Nunca me lo planteé como un problema. A lo mejor también es que yo tengo una hermana gemela y siempre he hecho las cosas a medias. Pero creo que implica muchísimas cosas coliderar. Implica revisitar el concepto de competitividad que tiene cada uno, ¿no? Incluso el de ego y el de humildad. Y ponerte en una situación y en un espacio donde tú realmente ves un proyecto en equipo y ves la ventaja en que cuando colideras las debilidades de uno se compensan con las fortalezas del otro y te relajas, ¿no? A la hora de hacerlo. Luego implica avanzar en skills como el de negociar. He aprendido muchísimo a negociar, he aprendido a comunicarme mejor para que la otra persona también me entienda y lleguemos a acuerdos. Y a veces no voy a ser muy naif, ¿no? A veces coliderar
puedes ralentizar los procesos, pero yo creo que es muy importante estar de acuerdo en los temas más importantes, y ahí Pelayo y yo siempre estamos de acuerdo, ¿no? Y creo que se complementa, y creo que coliderar, una de las grandes ventajas es que realmente te quita peso, ¿no? Y te ayuda a relativizar, ¿no? Y a poder afrontar todo de una manera mucho más tranquila. Yo creo que es algo que cada vez se hace más en Edelman y en muchísimas organizaciones, y me parece muy útil a nivel profesional y personal todo lo que implica, porque te ayuda a trabajar mejor en equipo en cualquier situación también, y te ayuda a evolucionar como profesional. Totalmente de acuerdo. La verdad que estamos viendo algunos ejercicios, esta idea del tándem, y cambia un poco la forma de tomar decisiones y de liderar organizaciones, ¿no? Bajo este coliderazgo. Pero bueno, los datos también demuestran que después estáis duplicando equipo, haciendo crecer Edelman España. O sea que realmente pues es como un tándem ganador, ¿no? Sí, nos alegra. Hay que tener mucho ejercicio de humildad y realmente creer en el trabajo en equipo, de verdad. Muy bien, es súper relevante esto, sí, de verdad, ¿no? Porque ya es en el hacer, cada mañana. Claro. Sí, pues es interesante, y te agradecemos también la confianza con la que lo compartes, ¿no? Sí, encantada. Y ahora volviendo un poco a ti otra vez, ¿no? Y al punto de inicio de tu profesión, o sea, ¿por qué decidiste de alguna manera especializarte en comunicación, en gestión de intangibles? Y si tuvieses la oportunidad, ¿volverías a elegir lo mismo o habría algo que te gustaría introducir? Qué poco interesante va a ser esto. Bueno, os lo cuento. Yo no sabía qué hacer cuando tenía que empezar una carrera. Mi hermana decidió estudiar Publicidad y Relaciones Públicas en Salamanca, y mis padres me dijeron que me fuera yo también, y dije pues que sí, ¿no? Y realmente la carrera me encantó, porque sí que me considero una persona creativa y bueno, con habilidades de comunicación, y me gustó mucho la carrera. Pero muy pronto en la carrera me gustaba la publicidad y me considero creativa, pero no tan talentosa como para ser muy buena, ¿no? en la publicidad. Y en cambio en la comunicación yo vi algo que me pareció interesantísimo, que es que me parecía muy estratégica. Y a mí en el fondo, y es la espinita que tengo clavada, siempre me interesó, creo, hacer algo relacionado con el mundo de la empresa. Entonces yo en la carrera tuve la oportunidad de que el decano de la Universidad Pontificia, Ángel Osada, creó un máster que tú podías compatibilizar durante tercero, cuarto y quinto de carrera los fines de semana, sobre comunicación estratégica. Y en ese máster, básicamente, la gente que nos daba clase era economistas, o por ejemplo Antón Losada, o gente que venía de consultoras estratégicas, de un McKinsey, etc. Entonces yo veía aquel mundo y me parecía interesantísimo, ¿no? Y pensaba que la comunicación era estrategia pura y dura, y entonces yo ya me centré ahí. Luego empiezas a trabajar desde cero, cuando empiezas con las prácticas, y ves que, bueno, que es todo mucho más táctico, pero me encanta ver cómo la profesión ha evolucionado tantísimo, y yo creo que ahora mismo estamos en un momento súper dulce en el que realmente la comunicación corporativa, la comunicación en general, es súper estratégica. Y de hecho, cuando fue el encuentro anual de Corporate Excellence, que fue un éxito, a mí me encantó y os doy la enhorabuena, Juan Manuel Zendoya, ¿no?, de Banco Santander, decía cómo cada vez que el banco tiene que hacer algo, les llaman a la gente de comunicación, lo explicaba de una manera muy llana, les llaman para ver qué hacen ellos, ¿no?, qué van a hacer en este proyecto, ¿no? Y esto es la realidad de lo que está pasando y pasa cada día más, ¿no? Cómo la comunicación es estratégica, y a mí me gusta el mundo de la empresa y me gusta mucho esta profesión, y sí la volvería a hacer, aunque también me hubiera gustado hacer una carrera de ciencias. Pero bueno, muy contenta, repetiría. Bueno, menos mal que te has quedado en comunicación corporativa, porque eso también nos da mucha luz a toda la profesión, porque al final eres una referente, pero bueno, en otra vida quizás ya podría tocar lo de ciencia, pero es cierto que es muy relevante, muy interesante esto que comentas, ¿no? Cómo ha evolucionado la función. Nosotros desde Corporate Excellence también, ¿no?, acompañando a las organizaciones y entendiendo muy bien que el responsable de intangibles, el de comunicación, reputación, sostenibilidad, cada vez tiene que tener un asiento en el proceso en la mesa de toma de decisiones, y realmente pues el conocimiento profundo de tus grupos de interés te permite tomar mejores decisiones, más informadas, ¿no? Así que su peso dentro de la toma de decisiones cada vez debería ser más relevante, más estratégica, como bien dices.
Y dos preguntas más. Antes, una es sobre, después de la trayectoria, ¿no? Y esta mirada que tienes, ¿qué le recomendarías a aquellos que están empezando en esta profesión? ¿Alguna recomendación que quisieras compartir con ellos para avanzar? Sí, bueno, recomendación, O aprendizaje, o algo que te haya, un leitmotiv que te haya servido, y que incluso compartas con tu equipo. Sí, bueno, yo lo que más comparto es la importancia de relativizar todas las decisiones que se toman para afrontarlas como desde la tranquilidad, y sobre todo la importancia de avanzar, de hacer cosas. ¿No? Esto nos lo dijo a Pelayo y a mí AJ, nuestro CEO de Edelman Europa, cuando hace 4 años nos dijo si queríamos hacer esto, de no os voy a penalizar si hacéis algo mal, solamente os voy a penalizar si no hacéis nada, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante para cualquier profesional cuestionarse menos las cosas y avanzar, ¿no? Y hacer. Y luego inspirarse en todo. Yo creo que soy una persona, y muchas personas son como yo, no es una cosa única mía, que intento fijarme en muchas cosas todos los días de mucha gente que está por encima de mí, a mi mismo nivel, por debajo de mí, si es que eso se puede decir, y intentar aprender de todo e intentar conectar todo y tener mucha capacidad de síntesis, y tomarse la profesión como algo que necesita innovar constantemente. No sé, son... Yo creo que es súper útil, Lucía, y en esta línea de la inspiración, pues nos gusta finalizar pues con alguna posible recomendación que pudieses hacer con la audiencia de alguna idea, libro o algún tema que quieras compartir y que te haya servido, que te inspire, ¿no? Bueno, ya sabemos que aprendes un poco de todos, ¿no? Pero bueno, algo que quieras compartir para cerrar que te haya inspirado, ¿no? Yo creo que sí, es lo que he comentado, ¿no? Yo creo que cualquier lectura de la prensa, cualquier artículo, cualquier cosa que veo en LinkedIn, es que a mí todo me parece que hila muy bien con cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo voy a mencionar una campaña, que podría mencionar muchas campañas de Edelman que me gustan mucho últimamente. Hay una que se llama Code My Crown, que es para DAZ, que es muy interesante, que ha hecho Edelman. La primera guía para que los diseñadores, programadores de videojuegos diseñen bien el pelo afroamericano, y para que la cultura afroamericana se sienta bien representada, ¿no? Y ver cómo una marca habla de temas interesantes de una manera muy creativa. Participó mucho equipo de España también. Podría hablar muchas de Edelman, pero hay una que a mí me encanta y me sigue encantando, que es la de Apple de Mother Nature, no sé si la conoces, del informe de sostenibilidad. Y me gusta mucho inspirarme en campañas porque me gustan mucho las ideas, pero creo que a veces nos perdemos en el mundo de las ideas y de los pensamientos, y hay que materializar, ¿no?, esas ideas y esas buenas intenciones en campañas que se activan de manera concreta, ¿no? Porque a veces yo estoy en el mundo de la consultoría y yo lo veo, a veces nos encanta hablar y dar ideas, pero hay que materializarlas, ¿no?, en campañas reales que lleguen a la gente. Y esta, si no la conocéis, a mí la recomiendo 100%, me encanta. Es, bueno, como la madre naturaleza, que es una actriz famosísima, no sé si se llama Octavia Spencer o algo así, bueno, va a una junta, ¿no?, de Apple, donde está el CEO de Apple, ¿no?, Tim Cook, en el que van a dar el reporte de sostenibilidad, ¿no? Y me parece que es una manera tan creativa, es una campaña que no sabría decirte si es de marca, porque para mí ya no hay tanto campaña de marca o campaña corporativa. Yo creo que ese mundo también se está difuminando. Tan creativa, con un guión tan excelente, que tiene una manera de hacer llegar los mensajes a la gente de una manera tan fácil, ¿no? Cuando tenemos esos reportes de sostenibilidad y de medio ambiente que a veces pasan sin pena ni gloria, o sea, se hacen, y eso es fundamental, y se hacen por una legislación y por cosas evidentes, pero es esta idea que llevamos hablando, ¿no?, en esta conversación, cómo realmente hacemos llegar a la gente el mensaje, porque al final, ¿no?, y con ideas creativas, ¿no?, con ideas que a la gente le llamen la atención, y al final, ¿no?, y por cerrar un poco, cuando la gente conoce lo que las compañías están haciendo, se genera, con el conocimiento se genera confianza, ¿no? Y para confiar en lo que hace una compañía tienes que saber lo que hace, y para saber lo que hace tú no vas a estar todos los días buscando en Google qué está haciendo esa compañía. Ese mensaje tiene que llegar a ti, ¿no? Y me parece que ese es uno de los grandes retos de los comunicadores como nosotros, ser capaces no solo de tomar acciones
relevantes, basadas en datos y analizadas, sino luego ser capaces de materializarlas en campañas que lleguen a los stakeholders, ¿no? Así que yo recomendaría esa campaña que me inspira mucho y bueno. Totalmente de acuerdo, es un ejemplo brillante de cómo poner en muy poco tiempo, hacerlo muy fácil, el posicionamiento de la compañía, el propósito en su estrategia de narrativa y su estrategia también de sostenibilidad, ¿no? De una forma muy simple y asumiendo y contando los compromisos que tienen, ¿no? Así que, bueno, yo creo que todo el mundo deberíamos, que los que nos dediquemos a esta profesión, de verla, ¿no? Yo creo que es muy relevante, muy inspiradora, totalmente de acuerdo. Bueno, pues sin más ya, aunque nos dé mucha pena, pero tenemos que cerrar, Lucía, que sea la primera de muchas conversaciones, agradecerte este espacio en tu agenda, este tiempo y también esta mirada tan transparente, tan tranquila, tan abierta, ¿no? De lo que estáis haciendo, de lo que estamos aprendiendo del TRAS, pero también de tu trayectoria, de tu profesión y tu mirada hacia el futuro. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Es un gustazo para Edelman formar parte de esto que habréis creado, ¿no? Aquí en Corporate Excellence. Bueno, yo con humildad encantada de compartir mis pensamientos si a alguien le son útiles y nada, sigamos hablando para todo lo que queráis. Gracias a ti, Clara. Pues muchas gracias. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.